Y para la entrevista de fondo de esta noche estamos con el analista político Oscar Chinchilla, con quien vamos a hablar sobre esta semana, estos primeros días del gobierno Alvarado Quesada y estas luces que ha tirado durante sus 3 o 4 primeros días de gobierno. Bueno, buenas noches. Buenas noches. El presidente ha estado actuando consecuentemente con lo que ha planteado. Se ha reunido, en primer lugar, con las fracciones más numerosas y con ellas ha llegado a ciertos acuerdos. Acuerdos que pasan necesariamente por una propuesta de la ministra de Hacienda al mes de mayo, en el cual el gobierno de alguna manera se compromete a contraer el gasto. Pareciera que tanto Liberación Nacional está anuente, que si hay un indicador claro de la contracción del gasto, estaría anuente a votar el paquete de impuestos. El Partido Unidad Social Cristiana reclama que en los próximos 3 meses tiene que haber una acción concreta del gobierno, lo mismo que a 6 meses y a 1 año, ¿verdad? Es decir, el presidente se ha reunido, las contrapartes le han puesto sus condiciones para apoyarlo y me pareció también muy interesante que se reunía con Restauración Nacional. Me parece que hicieron un intercambio de opiniones, no hubo un compromiso de Restauración de votar nada, pero al menos se plantearon puntos en los cuales pareciera que no existe una oposición ciega y de sí. Ante declaraciones ante la prensa, don Carlos Avendaño, líder de la bancada de Restauración Nacional, dijo que ellos no podían, no querían y no debían votar el plan fiscal como estaba propuesto, y esto podría generar una traba a un proyecto de ley que este gobierno quiere reimpulsar, ya que no pudo votarse ni en primer debate en la anterior legislatura. Bueno, yo diría que está dentro de los costos del proceso que Restauración pues no va a votar. Pero si logra la alianza Liberación Nacional, Partido Unidad Social Cristiano y el PAC, junto con algunos elementos del PIN y por qué no también de Frente Amplio, sería suficiente, ¿verdad? Ahora, el Frente Amplio yo creo que va a ser difícil ese voto, ¿verdad? Claro, igual el Republicano Social Cristiano, ¿verdad? Igual el Republicano Social Cristiano. Pero me parece a mí que sí es interesante el hecho de que señor Avendaño plantea que no van a tener una oposición por la oposición misma, sino que van a tratar de darle cierto sentido. Ahora, para los efectos del plan fiscal, evidentemente la carta está ahora en el Ministerio de Hacienda. Ahora bien, hemos estado hablando de negociaciones del señor presidente con las fracciones legislativas, pero digámoslo de esta forma, en hacer al frente están los sectores sindicales, que supongo que empezará la próxima semana reuniéndose con ellos, me imagino, junto con los sectores de las cámaras de comercio, industria y otras, que permitan tener una mayor posibilidad y viabilidad de, y con la iglesia misma, de buena manera, católica, de poder impulsar este proyecto. ¿Cómo ha visto el papel de don Rodolfo Pisa en estas? Bueno, se habla que el presidente se reunió, pero actor importantísimo, quien compadece ante la prensa después de estas reuniones, es el ministro de la Presidencia. Bueno, hasta el momento ha tenido un papel protagónico, digamos, muy visible. Creo que ha facilitado el diálogo en este momento. También la presencia del ministro de Comunicación, Juan Carlos Mendoza, me parece también interesante. Todavía con un perfil bajo, para decirlo de alguna forma, pero que probablemente por su experticia en el juego político y en la misma Asamblea Legislativa, donde fue presidente de la Asamblea, pues podrá jugar un papel que complemente al señor Pisa. El señor Pisa va con sus viceministros, ¿verdad?, que también me parece que van a tener un papel importante en este proceso. Pero lo cierto del caso es que en general podemos decir, la tesis es que el gobierno, según estos partidos, debe de reducir, contraer. El señor presidente dijo lo que podemos hacer, y lo dijo acá
televisora del pueblo costarricense, el CINAR, que iba a desacelerar el proceso. Y es que, costarricenses, hay que tener presente lo siguiente. El Estado nuestro es un Estado que permite a los más personas en condición de pobreza, les otorga casi 2/3 partes de los ingresos con los que sobreviven. Entonces no se puede contraer el Estado. El Estado nos facilita el acceso a la educación, a la vivienda, a la salud, subvenciona el transporte en algunos casos. Es decir, el Estado es un gran dinamizador de la economía. Tampoco es que se puede pegar un frenazo porque lo que pasa es una tragedia, ¿verdad? La economía se contrae de una manera muy fuerte. Entonces, esto es un proceso en el cual me parece a mí que debe ser progresivo, paulatino, pero considerando que si el Estado de pronto contrae su gasto, eso tiene una implicación tremenda sobre muchos sectores, no solo el sector asalariado, sino muchos de los sectores que dan servicios, que venden productos, pero también sobre partes tan sensibles como la salud, la educación, el transporte y la misma seguridad. Tuvimos otras señales o oportunidades de ver, por lo menos para dónde quieren trazar la ruta ministerios, ¿verdad? Y señores ministros recién nombrados, destaco al ministro de Seguridad y al ministro de Ambiente, que se dirigieron hacia la zona de Cruzitas hace un par de días, o el día de ayer creo, para ver cómo está la situación en la zona norte, y eso también es un guiño hacia dónde quieren apuntar. Bueno, el presidente y su gabinete han apuntado a la sostenibilidad y a la conservación de la naturaleza. Ahí hay un conflicto social, un conflicto económico y un conflicto ecológico. Y me parece a mí que es una señal. En esto, este gobierno ha sido muy simbólico. Ha mandado mensajes muy contundentes, muy claros, y donde uno entiende que van a dar un peso importante. Y es que efectivamente ahí en Cruzitas es una acción que no es solo el tema de la represión, o sea, no es solo llenar de policías eso, porque además es carísimo, ¿verdad? En segundo lugar, es muy peligroso, porque este es un país que resuelve las cosas casi siempre, por dicha, sin que haya muertes de por medio. Entonces, efectivamente, este debe ser un trabajo articulado, con sentido, con dirección precisa. La presencia del ministro de Seguridad me parece oportuna. Por cierto, que me parece una persona muy prudente, reconoce sus limitaciones, ha afirmado que, bueno, que él fue ahí, pero que no es un experto como para plantear las consecuencias que ha tenido a nivel ecológico. Para eso está el ministro de Energía y Minas, y en ese sentido creo yo que, y véase que es muy simbólico que no va un ministro, ni va solo el de Seguridad, ni va solo el de Energía y Minas, de Ambiente. ¿Por qué? Y van acompañados de sus viceministros también, o sea, fue todo el contingente. Entonces, costarricenses, vean cómo aquí se está dando la idea de que vamos a trabajar en equipo, que vamos a trabajar de manera articulada, y eso nos da esperanzas de que la cosa se pueda afrontar de manera apropiada. También el ministro de Educación, don Edgar Mora, apareció sin agenda, digamos, el primer día de su trabajo, perdón, disculpen, en dos escuelas en Punta Arenas, que además tenía una particularidad. El día anterior había llovido muchísimo y una de las dos escuelas estaba anegada, y ahí fue el ministro Mora a darse cuenta de la realidad de las escuelas en la periferia de nuestro país. Sí, a mí me parece que efectivamente la idea del ministro de hacerse presente y de sensibilizarse me parece importante, porque él no viene de ese sector de la educación, no ha estado en el sector de educación, pero eso le permite una alta sensibilización. Tampoco es que podemos pensar que el estado de la educación costarricense es el estado de esas dos escuelas, ¿verdad? Por supuesto. Y es muy importante que él también lo sepa, ¿verdad? Y yo esto porque a veces nosotros tratamos de marcar con el dedo un punto, y ese punto podría ser el que la gente se fije, no viendo todo lo que hay alrededor. Creo que esto sensibiliza al ministro, presenta que efectivamente en el sistema educativo nuestro tenemos que hacer un salto cualitativo, pero a la vez la contraparte y el peligro de esto
es dar la idea de que estamos demasiado mal. Y yo creo que no corresponde a la realidad, ¿verdad? O sea, entonces, es muy efectivista la presencia del ministro, pero tiene la consecuencia de que si nos hacemos la imagen de que la cosa está así, pues esto sería un desastre, ¿verdad? Y no lo es. Y por último, don José Carlos, estaba también el ministro de Obras Públicas y Transportes, don Rodolfo Méndez Mata, que entró dando declaraciones muy fuertes y diciendo de que en un año se intervendrían 28 cuellos de botella que hay en este momento en la GAM y que si en un año no tiene resultados, se va. Esas fueron sus primeras declaraciones de un ministro muy experimentado, pero que pone la evaluación de su primer año de trabajo con una barra muy alta. Yo diría que si el ministro lograra la mitad de lo que dice que va a hacer, sería un éxito. Porque recordemos que en la administración anterior también el primer día se dijo que se iba a resolver una gran cantidad de puentes y al final no se pudieron resolver. Es una persona con mucha experiencia, me parece a mí que va a poner todo el empeño. Ojalá que los cuadros medios, ojalá que el sistema, porque esto no es un asunto solo de voluntades, por aquí pasan una serie de aspectos técnicos. Muchas de las decisiones y las soluciones pasan por acuerdos con municipios, con la dirección de tránsito, en fin, con empresas constructoras. Ojalá que se pudiera lograr un gran paso en ese sentido. Y si él lograra la mitad, ojalá que se quede, para que en el año que sigue cumpla la otra mitad. No es fácil lo que se está proponiendo. Efectivamente, la vara es muy alta, pero creo que veremos un ministro de transportes con toda la intensidad requerida para el problema, ¿verdad? Porque la supervisión de la ciudadanía y de la prensa es muy acuciosa, ¿verdad? Estoy seguro de que, aunque no sean los 28, aunque fueran que solucionó 27, dentro de un año tendremos a una parte de la ciudadanía y de la prensa pidiendo que se vaya porque no solucionó ese último tema. Sí. Porque en ese momento estamos, ¿verdad?, de acuicidad, sobre todo en redes sociales, como lo hemos estado viendo en estos días, también con parte de la prensa osculcando, como ejemplo, la fiesta que le hace la familia a la señora vicepresidenta, viendo a ver de dónde salieron los fondos para hacer la fiesta y tienen 3 días de estar sacando notas al respecto, donde también otra parte de la ciudadanía está diciendo está diciendo en las redes sociales, ¿verdad?, de que es un poco exagerado, pero esa es la tónica en la que vivimos ahora. Vean, yo digo, si lograra la mitad, le resuelve una gran cantidad de gente el problema. Y este pueblo costarricense es un pueblo generoso cuando se le ayuda un poco. Veamos que una de las fortalezas del gobierno no fue la infraestructura. Sin embargo, el haber resuelto el tema del puente famoso de La Platina fue suficiente para que la gente le reconociera al gobierno que hizo algo muy importante. Si lograra resolver, ojalá que fueran 20, yo creo que tendría el apoyo de la ciudadanía. Y ojalá que cada vez que arreglen algo lo anuncien y que lo cacaren mucho. Porque este pueblo necesita tener esperanzas de que quienes están ahora en el gobierno van a hacer lo mejor posible y que van a tener logros. Yo decía al inicio de que este ha sido un gobierno muy simbólico en sus gestos, en su comunicación. Si lograran resolver esos cuellos de botella, el espíritu de este país cambiaría muchísimo. Don José Carlos, muchísimas gracias por acompañarnos esta noche. Un placer, como siempre. Vamos a una pausa, regresamos con más acá en Costa Rica Noticias.